Estoy con el doctor Walter Dávila, que es psicólogo clínico, para preguntarle qué puede haber detrás de todo esto de manera médica, con mucho respeto. ¿Qué puede haber detrás de una persona que en algún momento, por inteligencia de los Estados Unidos, recordarán ustedes, se hizo público un análisis al señor García y decía que tenía un ego colosal, ¿no es cierto? Y todos conocemos un poco cómo era Alan García y las consideraciones que él tenía, por lo menos a la externa. A la interna nos hemos venido enterando poco a poco de su situación personal también. Doctor, bienvenido. Sí, gracias por estar la invitación. aquí. Un poco con esta introducción, para que usted nos pueda decir qué puede ocurrir en la cabeza de alguien con las características del señor García y cómo se le conoce para tomar una decisión tan dura. Claro, yo parto de la premisa de que toda enfermedad, ¿no? Toda psicopatología tiene un correlato bioquímico y no es producto básicamente solo de la conducta. El hecho de que yo decida matarme, entre paréntesis, es como yo decido, pero en realidad tiene que ver mucho con las alteraciones mentales, porque no te olvides que los seres humanos tenemos un instinto de supervivencia. Claro, y natural, lleva con que a todos la nacemos, vida. ¿no? Sí. ¿Quién se quiere matar? ¿No? Tú dirás, pero sería un loco para matarse. Una persona que tiene problemas mentales o una persona que está en desequilibrio o en desbalance químico podría optar por matarse porque no tiene la capacidad de pensar. Por ejemplo, si yo constantemente estoy en ansiedad, estoy preocupado porque no sé resolver mis conflictos, ando alterado o de repente ando deprimido, desganado, desmotivado, ando con falta de serotonina o con dopamina, falta de dopamina, entonces mi cerebro, la bioquímica de mi cerebro no están regulado. Entonces, como no está regulado, no estoy bien. Entonces, eso es una enfermedad mental en ese momento. Entonces, yo, producto de esa alteración química, me puede llevar, en este caso, al suicidio. Entonces, debo entender, doctor, corríjame si me equivoco, que la persona que decide suicidarse, no hablo solo del señor García, de la persona, cualquier ser humano que decida suicidarse, no lo hace en ese instante bajo un análisis de la realidad. O sea, no dice, oye, yo prefiero suicidarme antes que todo esto transcurra y pase y mira mi vida y mi historia y yo voy a ser un mártir, etcétera, etcétera. No lo hace bajo ese tema de conciencia, al saber que prefiere morir a pasar por alguna travesía. No, porque la voluntad está disminuida, no está al 100%. Más aún, el hecho de matarse, el problema no se soluciona, porque date cuenta que el problema sigue. La familia, ¿cómo queda? ¿Cómo quedan los hijos? ¿Cómo queda la esposa? ¿Cómo quedan los hermanos, los tíos, los parientes? ¿Cómo quedan? No está resuelto. No, para ellos es una carga más bien. Entonces, si yo pensara y me pongo a analizar que el matarme yo, ¿qué implicaría? No se soluciona nada, porque ahora el sufrimiento está trasladado a la familia, entonces no se resolvió. Yo sigo pensando que todo problema de esta naturaleza tiene un correlato ya psiquiátrico. Una historia psiquiátrica o un problema que en ese momento no tuvo la capacidad de pensar, se dejó llevar por el impulso, por la emoción, por la ansiedad o por la depresión. Ahora, hay un tema que se discute mucho, yo creo que usted es el especialista para que nos pueda decir en realidad esto, cómo funciona, porque muchos hablan o de la valentía y el honor del suicida o de la cobardía a enfrentar las cosas del suicida. ¿Esto se puede definir por un tema tan sencillo como cobardía o valentía? Lo que pasa es que acá cuando una persona está equilibrada emocionalmente, afronta la realidad. Y más aún, no se va a querer matar porque, como te decía, el instinto del hombre es la supervivencia. Yo no me mato porque me quiero matar, nadie se quiere matar. Lo que pasa es que cuando ya estamos alterados emocionalmente, acá no hablamos de valentía, ni cobardía, ni de conducta, sino hablamos de un desbalance que tiene un correlato psicológico tal vez. De una reacción. Si yo ando preocupado porque no hay dinero, o de repente porque no tengo trabajo, o porque tengo un problema legal, y por muchas cosas, o por una enfermedad, porque hay gente que está enferma y también se mata porque piensa que su problema no tiene cura. Entonces, cuando uno anda preocupado, ¿qué pasa con el cerebro? No está bien. O sea, las personas que están decidiendo en ese momento no deciden bien. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de reflexionar, no tienen la capacidad de pensar, no tienen capacidad de analizar. ¿Por qué? Porque estas sustancias químicas que no están produciéndose de manera normal y equilibrada,
no me permiten tomar buenas decisiones. Por eso que una persona con depresión no puede decidir. Ahora, este tipo de reacciones cerebrales químicas, ¿no es cierto?, ocurren con personas con mucho estrés. Te puede ocurrir a ti, a mí, a cualquier persona, cuando se presenta una situación que nos puede preocupar. Más aún si ha habido una historia psiquiátrica, más aún si ha habido una historia genética, ya sea porque mi papá, mi mamá han tenido también ese problema, ya sea por mimetización, porque yo cuando era pequeño vi a mi abuelo que se suicidó. Sí, cuidado y con eso lo que también, ha dejado como claro, rastro, y este problema que ha habido ahora también puede tener una historia más adelante en lo cual pueden imitar a Alan García, pueden imitar a la persona que se mató. ¿Por qué? Porque muchas personas se van a identificar con el personaje porque él ha tenido poder. Sí, por eso es que es importante. No te olvides que en casa, si mi mamá quiso matarse o se mató, mi mamá tuvo poder porque yo era niño. Mi mamá era poderosa para mí. O mi papá. Si mi papá se mató, entonces yo me identifico con mi papá. ¿Por qué? Porque él era el poder. Y eso te va a trasladar cuando sea joven, cuando sea adulto. Entonces hay que tener mucho cuidado porque este problema que se ha suscitado en este momento puede tener una historia social que muchas personas pueden optar por el mismo camino, por el poder que ha tenido en este caso el señor Alan García. Tengo que irme a un corte, doctor Dávila, regresamos para seguir analizando este tema, pero me deja usted como antes del corte una reflexión importante ahí. Y es a lo que yo, no puede doler, gustar, no gustar, el señor García ha sido un personaje bastante controversial, pero eso de hacer que un suicidio se convierta en un acto heroico, puede tener repercusiones, cuidado con eso. Desde mi modesto punto de vista, yo sé que muchos apristas me van a odiar, pero un suicidio no es una reacción heroica, no es un comportamiento heroico, no es de un héroe, no es de alguien súper honorable el suicidarse. Cuidado con eso por las reacciones que esto puede traer en personas que no tienen un pensamiento lúcido y claro. Vamos al corte y le voy a preguntar al doctor sobre las particularidades de un personaje que fue calificado con un ego colosal, que alguien que logró cosas importantes políticamente desde muy joven y termina en estas circunstancias. Corte y regresamos. Señores, regresamos al programa, son las 10 de la mañana con 49 minutos, 10 y 49, estamos con el doctor Walter Dávila, psicólogo clínico, para entender con mucho respeto y seriedad lo que puede haber pasado en esos instantes por la cabeza de un personaje que, reitero, doctor, logró cosas importantes desde corta edad. Conversaba con el doctor Vargas Aya, que lo conoció de cerca también en sus inicios, y él nos decía, él llega al 2010, cuando tenía 16 años, luego viaja a España, luego regresa en el 79, en el 77 creo, previo a la Constituyente, se acerca a Aya, postula a la Constituyente siendo un hombre joven, ya antes era diputado, luego en el 85 postula a la presidencia, ya era secretario de organización de un partido histórico como el APRA, mire con la juventud en que logra cosas importantes, ¿no es cierto? Se convierte en uno de los presidentes más jóvenes en la historia del Perú, antes hubo uno más joven, pero no duró casi nada en la presidencia, ya hablaremos de historia en otro momento. Luego él se va exiliado, en medio de todo esto se convierte nuevamente en un personaje cuestionado, pero regresa en el 2001 y se atreve a postular y logra cosas importantes. En el 2000 se hace segunda vez presidente de la República, con todos lo creían abatido. Eso era Alan García, ¿no es cierto? Claro, pero tú me estás hablando de un punto de vista intelectual y académico, que es válido, pero eso no significa que emocionalmente esté bien. Tenemos que diferenciar una cosa que es la parte académica, la parte intelectual, donde yo soy muy inteligente, puedo producir, y muchos personajes en historia se han visto, por ejemplo, César Vallejo, ¿no? María Arguedas y muchos personajes de la historia que han sido muy académicos, muy intelectuales, pero emocionalmente no han sido estables. Entonces, el hecho de que tenga ese mérito de haber sido un presidente muy intelectual, con mucha capacidad de razonamiento, de análisis, de crítica, no significa que la parte emocional esté bien. ¿Qué tan rápido pueden haber estos cambios? Se lo pregunto por lo siguiente, doctor, porque un día antes, Alan García, los periodistas, los políticos, y yo no tengo dudas, porque hay algunos que me dicen, no sabía, yo no tengo dudas que Alan García, en realidad en el fondo suyo, sabía claro que esta detención preliminar venía. No porque alguien que lo haya dateado, sino porque él era un hombre que acostumbraba a estar muy bien informado y muy bien leído. Si algunos periodistas ya habíamos anunciado y decíamos, ojo, ya se viene, ya está en cartera, ya está el documento, se viene la detención preliminar, él lo sabía. Por lo cual quiere decir que no necesariamente lo agarró totalmente de sorpresa. Y un día antes él daba declaraciones, lo cual no es casual. En Alan García y las acciones políticas que él tomaba no habían casualidades. Y él salía sonriente,
yo la misma noche de la entrevista y al día siguiente muy temprano, antes que se sepa todo esto del suicidio, yo decía, qué raro, lo vi a Alan García ayer un poco nervioso en la entrevista, risueño, bromista como siempre, pero se le notaba en medio de esa risa un poco de nerviosismo. Pero era ese, o sea, ese era el personaje, ¿no es cierto? Sonriente. ¿Y qué puede haberlo hecho cambiar tan rápido? ¿Tan rápido se cambia esta situación? No, es que no ha habido un cambio rápido. Lo que pasa es que tú no has podido detectar lo que hay en el fondo. No necesariamente un problema emocional o una depresión se manifiesta en la conducta. De manera exterior, ¿no? A veces hay personas que pueden enmascarar una depresión estando contentos, alegres, risueños, con capacidad de actividad, pero en el fondo está el dolor. No confundamos, porque a veces nos confundimos. Nosotros tenemos que observar, ¿no? Vemos una conducta que es lo que tú manifiestas, pero no ves detrás de esa conducta que hay. Los pensamientos negativos, cuando estás en soledad, cuando se aísla sobre todo, cuando está en su casa, cuando no tiene un apoyo de alguien que de repente le converse o la familia que esté detrás de él. Entonces él en ese momento, me imagino, como cualquier persona, debe estar preocupada y ansiosa. Lo que pasa es que hay muchas personas que enmascaran bien sus problemas y no se ven a simple vista. Pero uno ve pues con las contradicciones, ¿no? Por ejemplo, el caso de que decía que estaba bien, que estoy acá y después quería ir a Uruguay. A Uruguay, de esas contradicciones que se ha venido dando siempre. No me voy, pero se fue. Dice, estoy bien, estoy contento, pero decirlo. La procesión iba por dentro. Claro, una cosa es manifestarlo de manera verbal y otra cosa es la comunicación no verbal, que ocupa un 93% de la comunicación, que a veces no lo percibimos porque no estamos entrenados. Claro, porque entonces debemos entender que estas decisiones que se toman, que son tan duras, tan bruscas, no son repentinas. O sea, debemos entender que puede haber sido maquinada. Claro, a veces son repentinas, a veces. Cuando hay una ansiedad muy fuerte, en un momento dado puede ser repentino porque te bloqueas. Pero en el proceso, en este caso que estamos observando, donde ha habido mucha tensión, mucho estrés, mucha presión, eso te va llevando a pensar, ¿no? A pensar y decir, si me van a meter preso, yo me mato. No hay otra posibilidad, o sea, ya lo tengo claro para eso. Pero no te olvides que, como te voy a repetir, el matarse no es solución para nada, y más aún si eres católico. Sí, claro. Porque en Romanos 7:14 dice, Dios te quita la vida, Dios te da la vida y por lo tanto te la tiene que quitar. Sí. Además, si analizamos la situación, doctor, el hecho de haber estado ahí, haber visto a la policía, decirle, ya vengo, voy a mi cuarto un momento a hablar con mi abogado, encerrarse, tomar el arma, o sea, todo esto que para nosotros puede parecer un minuto, cuando estás en esas circunstancias es tal vez toda una eternidad, ¿no es cierto? Y esto podría hablar, se lo pregunto a usted bajo el análisis, como un hecho preparado, o sea, el encerrarse en su cuarto, el saber que tiene que coger el arma, podría significar de un hecho preparado para él. A nosotros nos queda sorprendido. Claro, ya estaba él decidido a hacer eso, porque ya, como te vuelvo a comentar, en el tiempo ya lo había premeditado, ya lo había analizado, ya estaba convencido que la única forma que si lo van a meter preso es matarse. Pero las personas tienen que tener esa capacidad de saber enfrentarse a situaciones difíciles. Los seres humanos tenemos que solucionar nuestros problemas. No puede ser estando preso o estando libre, pero tenemos que tener esa capacidad. Muy bien, doctor. Le agradezco mucho. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado con nosotros, ayudarnos a entender un poco más en medio de esta tragedia. Gracias por la invitación.